Hola, ¿qué tal? Esta clase veremos el verb to be negative form o el verbo ser o estar en forma negativa. Cabe recalcar que la vez anterior estuvimos viendo lo que era el verbo ser o estar en forma afirmativa. Hay que decir que esto es en el tiempo presente, cuando yo hablo de cosas que pasan en el momento, no en el pasado y no en el futuro. Cuando yo digo negativo me refiero solamente a que una acción no se hace. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy un ser humano, y si yo fuera un extraterrestre diría yo no soy un ser humano. A eso se refiere con forma negativa. Sigamos viendo un poco más acerca de esta forma negativa. Entonces, aquí está. Dice que la forma negativa es cuando digo que una acción o estado no es. Lo niego. En este caso no es porque estoy hablando del verbo ser o estar. Por ejemplo, acá tenemos una oración afirmativa, la que dice yo soy un estudiante. Es algo que es así. Y una oración negativa vendría siendo esto: yo no soy un estudiante. Si se dan cuenta es lo mismo, solamente que existe la negación. En español nos podemos dar cuenta que para decir que algo que no, ese no se dice después del sujeto. En este caso el pronombre yo. Yo no soy un estudiante. En inglés pasa algo distinto que vamos a analizar. Tenemos que aprenderlo, digamos, de una forma un poco diferente. Aquí tenemos lo que les comentaba anteriormente. Diferencias del verbo to be negativo con el español. Vale decir, cuando en español yo quiero decir no soy o no estoy. El orden en la forma que escribimos el verbo to be negativo en inglés y español es diferente. Obviamente es diferente en la forma de escribir, pero también es diferente en el orden, en la estructura. Miren, en español, él no es mi amigo. Tenemos acá el sujeto, él, tenemos la negación y tenemos el resto de la oración. En inglés, ese él es lo mismo que he, pero el es se podría decir que en inglés va antes. He is. Si yo lo tradujera sería como él es, y después de eso va el no. Ese no se escribe not y es para negar oraciones. En inglés también podemos encontrar a veces un no que se diga no, pero más adelante veremos la diferencia entre la negación. Pero cuando yo estoy hablando en una oración y quiero decir el no es mi amigo, por ejemplo, se escribe not con T y va después del is o después del verbo ser o estar, porque recuérdense que esto puede ser is, are o am, dependiendo del sujeto o del pronombre. No los quiero confundir tanto, pero podríamos decir que están al revés. He is not my friend, he's not my friend, y en español el no es mi amigo. Siempre aquí el not después del verbo to be, del verbo ser o estar. Continuamos. Aquí tenemos la estructura de la negación del verbo to be en inglés. Lo primero que tenemos es un sujeto, we, en este caso. We es un pronombre personal, ¿ya? Pero acuérdense, ¿por qué sujeto? Porque en vez de decir we, podría decir Juan, podría decir María, podría decir cualquier cosa que está haciendo una acción. Entonces en este caso es el pronombre personal we. Aquí tenemos el verbo to be, are, porque recordamos que para decir nosotros somos, yo digo we are, lo conjugo de esta forma, are. Y en la negación, lo dije previamente, es not. Va después del verbo to be, si se dan cuenta. Es sujeto, verbo to be, conjugado de acuerdo al pronombre que aparezca adelante, negación.
We are not significa nosotros no estamos o nosotros no somos. We are not. Y un complemento, in China, en China. Eso le decimos complemento. No vamos a profundizar más aún, pero es como el resto de la oración. Tenemos aquí el verbo, tenemos el sujeto, en este caso la negación, y el resto de la oración, o el complemento. Ahora vamos a conjugar los pronombres y sujetos con el verbo to be en negative form, en forma negativa. ¿Ok? Entonces, tenemos el ejemplo acá, I am not, significa yo no soy. También significa yo no estoy. No se olviden de eso, porque el verbo to be es cero estar. Entonces, I am not, yo no soy, o yo no estoy. Esto también tiene una forma corta, como vimos en la forma afirmativa, pero aquí en la forma negativa. Y la short form es que hago la misma abreviación que en la forma afirmativa y le agrego el not, separado. Ojo, no está junto esto, está separado. Lo que sucede es que este pronombre, el pronombre I, pasa que lo contraigo igual que en afirmativo y le coloco el not al lado. En este caso, me refiero al pronombre I. Y tenemos dos ejemplos. El primero dice, I am not a football player. Eso significa, yo no soy, recuerden que en inglés se escribe al revés, un jugador de fútbol. También esto lo vamos a ver luego, más adelante, el orden de los adjetivos. Pero football player, jugador de fútbol, eso es lo que necesito que entiendan. I am not a football player, no soy un jugador de fútbol. Y aquí he escrito lo mismo con la forma corta, si se dan cuenta ahí se está contrayendo. I am not a football player significa yo no soy un jugador de fútbol. O sea, esto y esto son igual, es lo mismo, solamente que aquí estoy usando la forma corta. Ahora conjugando con pronombres y sujetos, pero third person singular, terceras personas singulares. Para no confundirlos tanto, las terceras personas singulares cuando hablo de alguien más, pero es una sola persona o una sola cosa. Teníamos he, she, it, que lo vimos previamente. Cuando yo quiero decir él o ella o esto no está o no son, o no es mejor dicho, porque estamos hablando de singular. Por ejemplo, él no es sería he is not. Ahora ya no es am, es is. Esto lo explicamos en la clase anterior. En el caso de ella no es o ella no está, lo mismo, she is not. Ella no está, ella no es. Esto no está, esto no es, it is not. Y la forma corta, disculpen que se me ocurrió un poquito, la short form es isn't. Aquí sí se junta en la parte del is y el not. Es como que cambio esa O por una apóstrofe y queda isn't. Y esto, isn't, es lo mismo que decir is not. Exactamente lo mismo, solamente que en la forma corta. Voy a poner los ejemplos acá abajo para que entendamos los examples. Por ejemplo, dice she is not, ella no es, my friend, mi amiga. Ella no es mi amiga. Pero si yo digo she isn't, o sea, la forma corta de is not, isn't, my friend, viene a ser lo mismo. She isn't my friend, ella no es mi amiga. Ella no es mi amiga. Igual que acá y acá. Y si yo digo un nombre en vez de un pronombre personal, por ejemplo, Pedro isn't, ese Pedro isn't significa Pedro no es o Pedro no está. Me fijo en el complemento, in China, en China. Entonces suena mejor decir Pedro no está en China. Aquí tenemos la traducción en español. Entonces isn't es lo mismo que decir is not, que significa no está o no es.
continuamos con los siguientes pronombres que quedan pendientes, que serían you, we y they. Tú o ustedes, nosotros, ellos. Para decir tú no estás o tú no eres, you are not. Cambiamos ahora por are. Con estos pronombres conjugamos cero estar con are. Nosotros no estamos o no somos, we are not. Ellos no son o ellos no están, they are not. Entonces, you are not, we are not, they are not. Y la forma corta o la short form de are not, no son o no están, es aren't. Lo mismo que ocurría antes, junto aquí el verb to be, y al not le cambio la O por un apóstrofe, se podría decir. Esto es para que entiendan mejor, por eso yo les digo cambio, pero no es que pase en realidad eso. Esta palabra sí es junta, igual que isn't. Entonces aren't es lo mismo que are not. Recordamos, formal, un poco más informal, no coloquial, no vulgar, más coloquial solamente, como para usar en el día a día. Are not podría usarse más para una presentación seria en la universidad, cosas que requieran algo más protocolar. Aquí tenemos examples para entender mejor. We are not, nosotros no somos trees, árboles. Trees, diferente a three, que es el número 3. Ya, pero eso lo veremos en cosas de vocabulario. Entonces, we are not trees, nosotros no somos árboles. Si quiero decir lo mismo con la forma corta, sería we aren't, nosotros no somos trees, árboles. Si se dan cuenta, exactamente el mismo significado. Solamente que acá usamos are not, forma larga, y aquí aren't, forma corta. Y finalmente, they aren't enemies. Ellos no son, y enemies, enemigos. Ellos no son enemigos. Exercises. Aquí tenemos un par de ejercicios. Estas son unas oraciones. Yo le iré preguntando qué significan y usted me lo dirá en español. O lo pensará en español, en realidad lo apuntará en el cuaderno que tiene para tomar notas, porque obviamente no los voy a escuchar. Pero comencemos. Ese from, que es una palabra que quizás no la hemos visto, significa de o desde. Cuando yo digo yo soy de Australia, por ejemplo, ese de lugar en inglés se dice from. Entonces empecemos a revisar. Número 1, she isn't from Mexico. ¿Qué será she isn't from Mexico? Y esto significa ella no es de México. Recordamos que isn't significaba no es. She isn't from Mexico. Ella no es de México. Siguiente, Patricio is not a student. Patricio is not a student. Y eso significa en español, Patricio no es un estudiante. Muy bien. Y la tercera, they aren't my friends. They, recordamos que es they, aren't, forma corta del verbo to be negativo, my friends. They aren't my friends. Y eso significa ellos no son mis amigos. Bien, sigamos con otro grupo de oraciones. We are not in China. In China. We are not in China. Y eso es nosotros no estamos en China. Si la acertaron, muy bien. Si no, repasen un poco lo anterior. Y la número 5, o number 5. I am not a woman. I am not a woman. En este caso, woman, aquí está con una A, no con una E, como lo vimos en la clase anterior. Esto es singular, una sola.
Entonces, si yo digo I am not a woman, ¿qué será? Yo no soy una mujer. Obviamente, eso significa I am not a woman. Y la última, I am not in London. I am not in London. Y eso significa, forma corta, I am not, yo no estoy en Londres. Muy bien, espero que les haya gustado esta clase, espero que estén aprendiendo, que vayan repasando los conceptos. El próximo video que veremos será la forma interrogativa para preguntar usando este tiempo, y después comenzaremos a ver un poco más de vocabulario para poder avanzar con otros tiempos verbales y cosas más avanzadas. Thank you for watching. Muchas gracias por ver el video. Subscribe and share it with your friends. Suscríbete, comparte esto con tus amigos para que esta comunidad crezca y para que más personas puedan aprender este idioma, y tu like sería muy positivo para mí. Espero que tengan un buen día y que estén bien. Éxito en todo.